Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras viva aquí cercado de su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura ley nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mar. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Dulce comunión la que gozo ya en los brazos de mi Salvador. Qué gran bendición en su paz me da. Oh, yo siento en su tierno amor. Libre saludas del pecado y del temor. Libre saludas en los brazos de mi Salvador. Cuán dulce es vivir, cuán dulce es gozar en los brazos de mi Salvador. Allí quiero ir y con él morar, siendo objeto de su tierno amor. Libre saludas del pecado y del temor. Libre saludas en los brazos de mi Salvador. No hay que temer ni que desconfiar en los brazos de mi Salvador. Por su gran poder Él me guardará de los lazos del engañador. Libre saludas del pecado y del temor. Libre saludas en los brazos de mi Salvador. Los anuncios para esta semana serían los siguientes: nuevo mes, nueva serie. Los domingos a las 9:30, los miércoles a las 7 de la noche vamos a estar estudiando el tema Adorando al Dios de la Biblia. Además, los domingos a las 5 de la tarde estaremos con una serie llamada Dios provee. La clase de 11 a 14 años se reúne después de este culto. Entonces apenas terminen ya tienen ahí la ID y la contraseña. Para los matrimonios, el día sábado 10 de octubre a las 7 de la noche tenemos una reunión muy especial, para lo que necesitamos que también se pueda comunicar por el chat de matrimonios o directamente con el hermano Juan Luis, porque necesitamos coordinar la entrega de un material necesario para esta noche. Comicumbre virtual, esto es muy importante, en poco tiempo estaremos dándole más información al respecto, pero aparte el sábado 17 de octubre. Y por último, este mes tenemos una actividad muy especial, la conferencia misionera Vidas, que se va a estar efectuando a través de la plataforma de Facebook y YouTube.
del compañerismo. Esto será del 26 al 30 de octubre. A partir de las 6:30 nos podemos conectar y oficialmente estaremos dando inicio a la conferencia a las 7 de la noche. No se lo pueden perder. Cansado y abatido, dilo a Cristo, dilo a Cristo. Si te sientes débil, confundido, dilo a Cristo el Señor. Dilo a Cristo, dilo a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Se acrecienta en torno a la contienda, sigue a Cristo el Señor. Sigue a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, sigue tan solo a Él. Cuando llegue la final jornada, fía en Cristo, te dará en el cielo franca entrada. Fía en Cristo el Señor. Fía en Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, fía tan solo en Él. Perseguida, mas el reino de la muerte no la vencerá. A tu amada para siempre preservarás, aunque bramen y se agiten las aguas, la iglesia prevalecerá. Sobre la roca firme está, hasta el final con nosotros estarás, a tu pueblo guardarás. Nos llamaste, pueblo mío, nación santa, redimidos, somos luz que alumbra el mundo en la oscuridad, el sostén y la columna de tu verdad. Aunque tiemblen y se muevan los montes, la iglesia prevalecerá. Sobre la roca firme está, hasta el final.
nosotros estarás, a tu pueblo guardarás. Tú eres el Cristo, Hijo del Dios viviente, preciosa piedra angular. No hay otro nombre dado a los hombres, solo tú puedes salvar. Tú eres el Cristo, Hijo del Dios viviente, preciosa piedra angular. No hay otro nombre dado a los hombres, solo tú puedes salvar. Sobre la roca firme está, la iglesia prevalecerá. Sobre la roca firme está, hasta el final con nosotros estarás, a tu pueblo guardarás. Hasta el final con nosotros estarás, a tu pueblo guardarás. Muy buenos días, hermanos, tengan cada uno de ustedes. Le damos la bienvenida a cada uno de los que se encuentran viendo la transmisión desde su hogar. Le invitamos que ya usted esté preparado y después de haber escuchado las alabanzas y parte del programa de esta mañana, quiero invitarle para que usted tome su Biblia y ahí en unión de su familia pueda usted disponerse a escuchar de la palabra del Señor. En este mes de octubre estaremos iniciando una serie de mensajes basados en el libro de los Salmos, y como nuestro tema en el cual estamos estudiando es adorando al Dios de la Biblia, y es ese Dios que encontramos en la palabra del Señor que nosotros necesitamos adorar en todo tiempo. Es nuestro deseo que cada uno de nosotros podamos comprender que Dios quiere cambiar drásticamente nuestra perspectiva de la vida cotidiana. Como creyentes debemos entender esto. Dios quiere cambiar su perspectiva que usted y yo tenemos en la vida cotidiana. A veces tenemos una perspectiva de la vida cristiana, pero Dios, a la luz de su palabra, nos quiere llevar a que nosotros veamos esa perspectiva, hermanos. Al buscar elevarnos a un plano superior de adoración y servicio, con pasos más firmes y crecientes en nuestro viaje personal con Él. A través de la palabra del Señor, Dios quiere cambiar esa perspectiva, pero déjeme decirle, Dios quiere acompañarle a usted. Dios quiere que usted sienta que usted está con Él. A veces trazamos nuestra vida cristiana y vamos caminando como si que Dios no está al lado nuestro. Y Dios está al lado nuestro en todo momento. También, hermanos, queremos que usted pueda comprender que Dios no solo atiende y responde a nuestras oraciones, y también nos cuida y guarda en nuestra vida cotidiana. Él nos guía, Él nos guarda.
Y en esta mañana estaremos enfocándonos en el libro de Salmos, especialmente en el Salmo 120 y 121. Quisiera invitarle que usted fuera conmigo en este momento y vamos a leer de la palabra del Señor en el Salmo 120. A Jehová clamé estando en angustia, y él me respondió. Libra mi alma, oh Jehová, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta. ¿Qué te dará o qué te aprovechará, oh lengua engañosa? Agudas saetas de valientes con brasas de enebro. Ay de mí que moro en Mesec y habito en las tiendas de Cedar. Mucho tiempo ha morado mi alma con lo que aborrecen la paz. Yo soy pacífico, mas ellos, así habló Jehová, me hacen guerra. Y el capítulo 21, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Le invito a orar en este momento conmigo. Padre de la gloria, estamos delante de tu presencia, Señor, dándote las gracias por ese Dios maravilloso, grande, protector, hacedor de maravillas. Oh Padre, estamos delante de tu presencia en este momento. Primeramente, que tú veas nuestra vida y si tenemos algún pecado que no te hemos confesado delante de ti, que este sea el momento para que podamos ponerlo delante de ti y por la gracia y la misericordia de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros, podamos tener perdón de ese pecado, para que nuestra oración y nuestra comunión contigo sea agradable. Oh Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque podemos abrirla en esta mañana y poder ser edificados. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, qué gran bendición, como dije, estar reunidos por medio de este medio virtual. Pero yo espero que usted esté anhelando. Ya estamos a las puertas de poder volver a vernos, a reunirnos aquí en nuestro templo. Pero quisiera preguntarle a usted en esta mañana. Yo sé que tenemos libros favoritos de la Biblia, pero quiero preguntarle a usted, y en esta mañana quiero hacerle una pregunta a nuestros hermanos adultos mayores en una buena parte. No podemos tenerlos a todos, pero les he querido preguntar, y también para aprovechar, y en esta semana fue el día del adulto mayor atrás, y quiero preguntarles, y le pregunto a usted, ya les hice la pregunta a ellos, ¿cuál es su salmo favorito? ¿Cuál es su salmo preferido? Pregúntese en este momento, ¿cuál es su salmo preferido o cuál es su salmo favorito? Mi salmo preferido es el 139. Mi salmo preferido es el 34. Mi salmo favorito es el 121. Mi salmo favorito es el 117. A mí el salmo que me gusta es el Salmo 1. A mí el salmo que me gusta es el Salmo 23 y me lo sé de memoria. Mi salmo favorito es el 121. Muy bien, pudimos ver diferentes hermanos. Qué gozo poder verles, a nuestros hermanos adultos mayores, poder
decir su salmo favorito. Para algunos era el Salmo 1, para otros el Salmo 23, para otros tal vez el Salmo 120 o tal vez el Salmo 150, no sé. ¿Qué es lo que usted ha pensado en esta mañana? ¿Cuál es su salmo favorito? Sí, los libros de los salmos nos enseñan grandes verdades. Nos enseñan grandes verdades. En esta mañana estaremos viendo acerca de estos dos salmos que nos enseñan. Y como parte de nuestra introducción, hermanos, sabe, cuando leemos los salmos no es fácil comprender que Dios lo que busca desarrollar en nosotros es nuestra confianza en Él. ¿Sabe? Cuando usted y yo leemos un libro de salmos, va enfocado que Dios quiere buscar nuestra confianza en Él, que depositemos esa confianza. Es como cuando un padre le dice a un niño, está en una parte más alta, y le dice, tírese, yo lo sostengo aquí. Y ese niño está temeroso en algunas veces, pero usted sabe, la mayoría de una vez se lanzan porque sabe que ahí está papá o está mamá, que los va a acoger, que los va a cuidar y no los va a dejar que se caigan. En el Salmo 120 al 134 encontramos el camino a celebrar las festividades de los judíos. En este estudio nos llevará a desarrollar un nuevo interés en tener un mayor compañerismo y comunión y adoración con nuestro Dios. Salmos es el título que usamos a nuestra Biblia y viene de la versión griega de los 70, pero el título de este libro en la Biblia hebrea es Teilim y significa alabanzas o cantos de alabanzas. También se le conoce como Sefer Teilim, que significa libro de alabanzas, y en el idioma hebreo alabar, Halel, quiere decir hacer brillar a Dios en mi rostro. ¿Sabe, hermanos? Es lo que Dios está tratando de buscar a través de los libros de los salmos, a que podamos ver que Dios brille en nosotros. Cuando usted pasa tiempo con Dios, usted va a reflejar la palabra de Dios. ¿Recuerda a Moisés? En el libro de Éxodo, Moisés, cuando estuvo en el monte con Dios, donde Dios le dio las tablas de la ley, y dice que la piel y su rostro resplandecía. ¿Por qué? Porque Moisés estuvo cara a cara con Dios. Fue la forma que Dios se le manifestó a Moisés. Porque nosotros, humanos, no podemos ver la esencia de Dios, porque Dios lo es todo. Y le veremos cara a cara hasta el día que estemos ante su presencia, gozando de su santidad. Entonces, hermanos, vemos que el libro de los Salmos nos lleva a alabar, a reflejar a Dios. Es importante recordar entonces que los Salmos contienen elementos de adoración, alabanza, historia, acción de gracias, lamentaciones y oraciones en que se pide liberación. Su rasgo distintivo es un carácter devocional. En el caso de los Salmos 120 al 134, se le llama cantos de las subidas o salmos de ascensión, o cantos graduales, que viene de la palabra latín gradus o escalón. Eran los cantos que hacían los peregrinos cuando subían de todas las latitudes del país a Jerusalén para celebrar las fiestas
las fiestas anuales. Recuerde, Dios había dado fiestas anuales que Israel tenía que desarrollar, tenía que tener durante todo el año, con ciertos propósitos que no vamos a tocar aquí en esta mañana. Ellos subían en estas fiestas al templo, según nos narra Éxodo 23 al 14 y Levítico 23 y Deuteronomio 16, 16, que lo vamos a dejar ahí para que usted pueda tomarlo en cuenta y leerlo luego. Colección de himnos principia con el Salmo 120, que manifiesta la angustia del alma por la asociación con gente que no estaba de acuerdo con los principios mosaicos o con las leyes divinas o la Torá, o como lo expresaría un cristiano, gente que no ama a la Biblia, la palabra de Dios. Por el contrario, se burlaban de ella y por eso emprenden la peregrinación a su amada Jerusalén. Este era un tiempo donde cuando Israel se trasladaba para adorar, y mientras en este viaje ellos iban compartiendo de estos salmos. Un vistazo breve al libro de los Salmos. El libro de los Salmos es un libro compuesto por 150 escritos, de los cuales 73 fueron atribuidos o escritos por David, rey de Israel. Y como David fue que escribió la mayor parte del libro de los Salmos, se le atribuye a David que fue el escritor del libro de los Salmos. Pero sabe que 12 son atribuidos a Asaf, un levita que era músico, el cual designó para dirigir la adoración con los cantores bajo su tutela. 10 son atribuidos a los hijos de Coré, que también eran cantores en el templo. 2 fueron escritos, al menos así se cree, por Salomón. Uno fue escrito por Moisés, otro cantor llamado Emán, y uno por un cantor llamado Etán. Sabe que haciendo yo este análisis y este estudio y a la hora de que pudimos tener este material para poderlo compartir con ustedes, empecé a revisar y estudiar y analizar varios comentarios y diferentes esquemas en cuanto al libro de los Salmos, y me encontré en uno de estos comentarios que hace alusión a unos salmos misioneros. Sí, salmos enfocados en la obra misionera. Lo dejo ahí nada más como un paréntesis por si usted no lo había escuchado en algún momento. Y luego, si usted gusta poder, me los puede consultar y con mucho gusto yo le comparto un poquito más. Pero sí, salmos misioneros, me llamó la atención. Los restantes 50 son anónimos y puede que fueran escritos por el autor del salmo anterior, de manera que el mismo título se aplica a los dos. David fue sin duda el autor de algunos de los salmos anónimos, pero los títulos no son una indicación segura de la autoría, ya que de a y para son la misma preposición en hebreo. Un salmo de David puede ser uno de los que escribió un escrito para David o dedicado a David. Comprende, según el manual bíblico de la Reina Valera de 1960, en la página 319 hace esta aclaración. A lo largo del camino, los salmos fueron divididos en 5 libros, de la siguiente manera. Todo el libro de Salmos estaba dividido en 5 libros. El primer libro abarca desde el Salmo 1 al 41. El segundo libro
abarca del Salmo 42 al 72. El tercer libro del Salmo 73 al 89. El cuarto libro del Salmo 90 al Salmo 106. Y tenemos el quinto libro dentro del compendio, podemos decirle así, de los Salmos, que abarca del Salmo 107 al 150. Sí, al Salmo 150. En el libro de Salmos encontramos aspectos como el arrepentimiento, ¿sí? ¿Y cuál se le viene a usted a la mente en este momento? El Salmo 51, Salmo de David. Ese salmo en el cual David encontró un arrepentimiento en el Señor. ¿Y cuántas veces usted y yo no hemos recurrido a ese salmo? Sí, porque hemos encontrado algo en nuestra vida en la cual hemos tenido que arrepentirnos y llegar como David y postrarnos delante de Dios que conoce todo nuestro ser. El perdón, consagración, confianza, la aflicción, hermanos. ¿Cuántas veces en momentos de aflicción usted y yo no hemos recurrido a ese Dios que encontramos en el libro de los Salmos? La palabra de Dios y como sus atributos divinos entre muchos temas. Entre muchos temas. Vamos ahora a enfocarnos un poquito en el Salmo 120. Salmo 120. A Jehová clamé estando en angustia y él me respondió. Algunos creen que este salmo fue compuesto por David. Lo sea o no, es la oración a Dios de un israelita con intenso anhelo espiritual de paz, que exclama al emprender la marcha hacia el templo, por lo cual el salmista ruega ser librado de sus enemigos, que pueda descansar y recrearse un poco en el sagrado asilo y santuario del Dios de paz. Encontramos en este salmo un momento donde el israelita podía tener ese confort, ese refugio. Este salmo puede dividirse en dos partes. El salmista ora a Dios para que le libre de la lengua engañosa y maliciosa. Dice ahí: líbrame mi alma, oh Jehová, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta. Líbrame del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta. Mantenga ese pensamiento por ahí. Y ahorita vamos a ver un poquito de esto. El salmista se queja a Dios, segundo aspecto que se analiza. El salmista se queja a Dios de vivir entre gente impía y violenta, que aborrece la paz y que no solo ama la guerra cuando él se considera pacífico. Verso del 5 al 7. Dice: ay de mí que moro en Mesec y habito en las entretiendas de Cedar. Mucho tiempo ha morado mi alma con los que aborrecen la paz. Todo el que se encuentra angustiado por cualquier motivo, aquí tiene la solución: clame a Jehová. Y todos los que estén en angustia pongan este testimonio en su corazón. ¿No es cierto, hermanos, que, como dice ahí, a Jehová clamé estando en angustia? ¿Cuántas veces usted y yo hemos estado en angustia en nuestra vida? ¿Cuántas veces usted y yo ha pasado un momento angustioso en su vida, hermanos? Sea por una circunstancia que está fuera de su control, sea, hermanos, tal vez por un estado de salud suyo o mío. Y tenemos que llegar a un momento en nuestra vida de decir: Dios, estoy en tus manos, y descansar en Dios y dejar que Dios trabaje y actúe en la vida nuestra.
También tendrá respuesta segura. Y él me respondió. Aquí vemos un ruego contestado. Él nos oye. Dice Salmo 50:15. E invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. Hermanos, invócame en el día de la angustia. Ojalá que usted y yo no solamente invoquemos a Dios en el día de la angustia. Ojalá que invoquemos al Dios 3 veces santo en los momentos de abundancia, en los momentos alegres, en los momentos, déjeme decirle que usted y yo estamos en la cúspide de la vida, podríamos decirlo así, del cristianismo, en todo aspecto de su vida, que no sea solamente en ese momento de angustia, pero a pesar de ese momento de angustia, Dios nos responderá. También Salmo 118:5 nos dice: desde la angustia invoqué a Jehová y me respondió Jehová, poniéndome en lugar espacioso. Hermanos, este es un salmo que nos va a confortar, nos va a llevar a poder nosotros recordar que en ese momento difícil Dios está ahí con nosotros. Ahora veamos el versículo 2. Dice: libra mi alma, oh Jehová, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta. Labio mentiroso y lengua fraudulenta. La calumnia es un pecado vil que los creyentes vigilamos muy poco, que en ocasiones de angustia de gran intensidad. Sí, hermanos, ¿cuántas veces nosotros en un momento de enojo, de desesperación, primeramente no calumniamos contra Dios y ofendemos su santidad, ofendemos su provisión, porque nos quejamos de las circunstancias donde estamos y le echamos la culpa a Dios? O tal vez lo hacemos contra un hermano, calumniamos contra un hermano, juzgamos contra un hermano. Sí, ninguno de nosotros nos gusta, déjeme decirle, que alguien sea fraudulento hacia nosotros, o hacia nuestra persona, o hacia nuestra integridad. Ninguno nos gusta que nos juzguen. Santiago capítulo 3, versos 5 al 10 dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y aquí Santiago está diciendo hasta su pensamiento. ¿Y cuántas veces nosotros no lo decimos, pero lo pensamos? Sí, X o Y cosa del hermano. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan. Y dijimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, que aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que los gobierna quiere. Y así también la lengua, que es un miembro pequeño, pero que se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande voz que enciende ese pequeño fuego. Sí, qué pequeño fuego hace un mal comentario, hermanos. Y la lengua, que es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nosotros, entre nuestros miembros, y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada en el infierno. Porque toda naturaleza de bestias, de aves y serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Hermanos, ¿qué cuidado tenemos nosotros de tener de nuestra lengua? Y aquí el salmista dice,
Libra mi alma, oh Jehová, del labio mentiroso y de esa lengua fraudulenta. Tenemos que tener mucho cuidado en nuestra vida cristiana de lo que decimos y cómo lo decimos, porque no sabemos cuán daño usted y mi persona podemos hacer. En el verso 3, siguiendo hoy el Salmo, dice: ¿qué te dará o qué te aprovechará, oh lengua engañosa? De algún provecho la lengua engañosa, no hay tratamiento fuera para los que fraguan y hacen circular declaraciones falsas. En el versículo 4 nos dice: agudas saetas de valiente con brasas de enebro. Déjeme decirle, el enebro era un árbol que su madera era muy fuerte, y al prenderse las brasas se mantenían bien el calor. Sí, eran esos árboles que los que conocen y usan leña, sabe cuál madera es fuerte, resistente, que dura. Y esas brasas, dice el salmista, son como brasas de enebro, que están encendidas, que queman. Agudas saetas de valientes con brasas de enebro. Este verso 4 es una respuesta a la pregunta del verso 3. Es una insinuación simbólica o figurada del castigo que les espera a los calumniadores que con su lengua ofenden a Dios y al hombre creado a la imagen de Dios. Santiago 3:9. Tan cierto como la flecha envenenada tirada por un experto mata a su víctima, de igual manera Dios vengará a todos aquellos que usan su lengua engañosa, venenosa contra su prójimo. Sí. ¿Sabe, hermano, que usted y yo un día tendremos que dar cuenta a Dios por cada palabra que salió de nuestra boca? Por cada cosa. Sí. Llegará el momento donde usted y yo, todas las cosas serán desnudas y abiertas delante de Dios. Sí. De lo que hicimos mientras estábamos en este cuerpo, dice la Biblia, sea bueno o sea malo. Sí. El verso 5, usted puede leerlo ahí. Ay de mí, este gesto del desterrado. Solo el creyente temeroso de Dios se encuentra a disgusto entre los enemigos de Dios. Y también es cierto que solo el impío se encuentra a gusto entre los impíos. Aquí el salmista es un desterrado entre los bárbaros. Sí. Nos dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 3, del 10 al 13: porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien y busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen mal. Hermanos, verso 13. ¿Y quién es aquel que nos podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Sí, hermanos, recuerde, si nosotros estamos buscando el bien, estamos buscando lo que Dios nos dice, Él nos va a proteger. Pero si nosotros nos alejamos de Dios, de ahí tendremos que acarrear las consecuencias que pueda traer eso a nuestra vida. También dice ahí el salmista: ay de mí que moro en Mesec y habito entre las tiendas de Cedar. Mesec era un hijo de Jafet, de donde se va a formar el país de los moscos, pueblo bárbaro de los Cáucasos. Y esto encontramos en Génesis capítulo 10, 2. ¿Sabe, hermanos? El salmista aquí está diciendo que Dios le va a librar de estas tierras, le va a librar de estos lugares. Sí, Cedar era el segundo hijo también de Ismael, por lo tanto se trata de un pueblo árabe, de nómadas que habitaban en el desierto sirio al norte de Israel. Y el salmista usa
Mesac y Cedar como sinónimo de pueblos bárbaros, es decir, morará entre gentes cuyas costumbres crueles eran semejantes a lo de los pueblos, cita. De qué manera que al morar entre esas tierras lejanas nos da a entender su misericordia condición, ya que el ángel había dicho a Agar de que Ismael sería hombre fiero, Génesis 16:12. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el salmista aquí en este libro de Salmos? En esa peregrinación que tenía Israel, Dios le iba a proteger. Dios le iba a proteger, hermanos. También ahí en los últimos versículos, el cristiano es llamado a amar la paz y a vivir la paz. El cristiano está llamado a ser pacífico. Mateo 5:9, recordamos aquel ejemplo del Sermón del Monte. Aunque le toque vivir en medio de una sociedad violenta y hostil. Sí, hermanos, hay formas que hoy en día nosotros podemos solucionar los problemas. Hay una forma bíblica, sí, para hacerlo. Después de que usted haya cumplido esos pasos, déjeme decirle, si ya no hay solución de ahí, Dios ha puesto las leyes en este mundo. Pero déjeme decirle, nunca tome usted, como decimos, la justicia en sus manos. Sí, porque más bien esto puede acarrear cierto problema más. Entonces, el cristiano necesita recordar que Dios nos ha llamado a ser pacíficos. Paz en medio de guerra, verso 7. El salmista ha empezado hablando del trabajo benévolo de Dios. Ahora contrasta el trato malo que recibe de los hombres. Él ama la paz, sus enemigos la guerra. Se dice que la piedad es la compañera de la paz, mientras el odio y la impiedad son sus compañeros de la guerra. En la guerra habitan los malos. Y el cristiano ha sido llamado a vivir en medio de un mundo hostil que odia la paz y ama la violencia y ama la guerra. El Señor lo sabe. Así el cristiano llega a conocer por experiencia lo que la contradicción de los pecadores que experimentó el mismo Señor Jesucristo. Recuerde, Cristo fue violentado, Cristo fue maltratado, Cristo fue desechado. Y estamos en este mundo donde mucha gente no quiere nada con Dios, no quiere nada de las cosas espirituales. La enseñanza central de este salmo la encontramos en el versículo 1. A Jehová clamé, dice, en angustia, y él me respondió. Dice, a Jehová clamé en angustia, y él me respondió. Tenemos la certeza que no importa el momento difícil en que estemos atravesando, podemos clamar al Señor, hermanos, y tener la seguridad que Él nos escucha. Sí, que Dios nos escucha. Pero déjeme decirle, si usted está en pecado, si usted está viviendo lejos de Dios, la única oración que Dios va a escucharle a usted va a ser su oración, si no es un creyente, de arrepentimiento en primer lugar, para que el Espíritu de Dios habite en usted. Y si es un hijo de Dios, es una oración, podemos decir, de arrepentimiento y reconciliación con Dios, para otra vez tener esa comunión con Él. La segunda cosa que aprendemos es que al emprender nuestro camino hacia la adoración, hermanos, nuestro Dios será necesario entregar todas nuestras cargas, angustias y problemas y hallar el dulce descanso de la comunión íntima con Dios. Le pregunto a usted, hermano, hermana, sí, le pregunto, ¿está usted jalando cargas? ¿Sí? ¿Está usted jalando cargas que no le tocan llevar? ¿Está usted arrastrando cosas que están sobre sus hombros y que no le dejan ir a un paso más allá en su vida cristiana?
Sí, hermanos. ¿Sabe? Hay creyentes hoy en día que jalan cargas innecesarias. Sí, y no me malentienda lo que voy a decir. Es importante la preparación, claro que sí. Es importante que usted se prepare en el ámbito secular y todo. Pero a veces hay creyentes que ponen el estudio, ponen su profesión como una carga. Sí, hermanos, como una carga, y esa carga que traen les imposibilita involucrarse en las cosas de Dios, les imposibilita servir a Dios. Y no debía ser así. Yo siempre digo esto también, hermanos, que el Señor redima las fuerzas de aquellos hermanos involucrados en la obra de Dios y en el servicio. Y Dios se va a encargar de hacer Entonces, le pregunto, ¿qué cargas está usted en esta mañana trayendo a su vida? ¿Qué cargas, hermanos, está usted jalando para con usted? ¿Qué lo tiene usted ahí aprisionado? ¿Qué lo tiene usted ahí amarrado? Que no lo deja usted despegar, podríamos decirle. ¿Qué lo tiene usted afligido? Sí. ¿Qué lo tiene usted que no lo deja concentrarse en la palabra de Dios? ¿No lo deja usted elevarse a otro nivel, podríamos decir? ¿Subir a otro escalón en su vida como cristianos? Porque hemos llegado tal vez a un conformismo en nuestra vida. Salmo 121. Y en este salmo vamos a encontrar que Dios nos guarda. El Señor es quien cuida y sostiene a Israel, que nunca le falla a los suyos. En este salmo lo cantaban los peregrinos que subían por caminos difíciles. Era un cántico vespertino, cantado por los peregrinos cuando tenían a la vista las montañas que rodeaban Jerusalén. Por eso decían: alzaré mis ojos a los montes. Y ellos podían ver aquellos montes hermosos de la tierra de Israel. Yo no he tenido la oportunidad de estar ahí, no sé si algún día Dios me va a dar esa bendición, pero conozco hermanos que han estado ahí, y es una tierra bonita, una tierra hermosa. Sí. La nota clave en este salmo es, la palabra es guardar, que la tenemos 6 veces. Dios es el guardador de Israel. El verso 1 nos dice: alzaré mis ojos a los montes. El salmista que canta aquí ya no miraba a los calumniadores o los que los atormentaban, como hemos visto al salmista anterior, sino que miraba al Señor, hacedor de los cielos y la tierra. Sí, visualice ese Dios creador, ese Dios que hizo los montes, que hizo la tierra en el cual usted y yo habitamos. El salmista alza sus ojos a los montes. El cristiano, hoy en día, alzamos nuestros ojos a Dios, porque ahí sabemos que ahí es donde viene nuestro auxilio, ahí es donde viene nuestro socorro en el momento de la dificultad. Hechos 7:55 dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Sí, Esteban, que iba a ser apedreado, abrió sus ojos y vio al cielo. ¿De dónde vendrá mi socorro, mi protección, mi auxilio? Solo nos puede venir de aquel que Él es el hacedor de los cielos y la tierra. El verso 2: mi socorro viene de Jehová, solo de Dios y de nadie más. Hermano mío, déjeme decirle, su socorro no viene de la cuenta bancaria que usted tiene. Su socorro no viene de su trabajo. ¿Sí? Su socorro no viene de sus habilidades.
Porque si Dios quiere, hoy o mañana, usted y yo no nos levantamos de una cama y estamos ahí postrados. Y no podremos ni trabajar, no podremos ni ganar para meter plata en el banco. ¿Sí? ¿De dónde viene su socorro? Le pregunto. ¿En dónde está puesta su fe, hermano, hermana? Debe estar puesta en aquel que hizo el cielo y la tierra, ese Dios creador, ese Dios Elohim que nos habla el libro de Génesis. Es evidente que la protección y la ayuda solo podemos venir de aquel que ha manifestado su poder en la creación. En el verso 3, nada, no dará tu pie al resbaladero. Dice, el deslizarse el pie era muy propio, era muy común entonces en esas tierras montañosas y barrancosas en Canaán. Y el resbalarse era un asunto muy peligroso. Sí, un solo paso en falso podría ser causa de una caída peligrosa y mortal. Le pregunto, ¿cuántas veces ha andado usted en terrenos ahí que usted tiene que irse ahí con cuidado? Porque usted sabe que pueden sus pies flaquear. ¿Sí? Pueden sus pies flaquear y caerse. Yo recuerdo hace muchos años hicimos un viaje de los pastores que hacemos por el mes de febrero para tener un tiempo para compartir y hermandad. Y un hermano pastor en la fe nos llevó a un lugar y se aprovechó de nosotros, porque perfectamente podíamos haber llegado en automóvil a 100 metros de donde íbamos, y él nos hizo subir un gran cañón y bajar otro. Y yo no soy muy deportista, y recuerdo que nos dimos toda esa caminada, y fue tanto el esfuerzo que hice yo, que el ácido láctico, creo que es como se dice, de los músculos míos, fallaron, y un pronto a otro, yo me desvanecía, me caía, mis piernas no respondían. Y íbamos caminando y cuando daban cuenta volvían a ver atrás y yo estaba ya en el suelo tirado. ¿Por qué? Porque mis piernas no respondían. Y esto es lo que nos pasa muchas veces. Nosotros, déjeme decirle, si no tenemos cuidado nos podemos resbalar. También dice el versículo siguiendo, ni se dormirá el que te guarda. Nuestro Dios nunca duerme, y menos cuando tiene que guardar a su pueblo. Sí, Dios está ahí cuidándonos y protegiéndonos. En el verso 4 encontramos, y allá subirán las tribus de Jehová conforme al testimonio dado a Israel. He aquí, no se adormecerá ni se dormirá el que guarda a Israel. Dios guarda a su pueblo en todos momentos. A esos peregrinos Dios los guardaba y los cuidaba, ese Dios creador. Y de igual forma nosotros, hermanos, como creyentes, estamos siendo guardados por Él en todo momento. Él nos guarda, Él nos cuida. Dice en el verso 6, enfoquémonos ahí un momentito. En el Salmo 122, enfoquémonos ahí un momentito. Dice, 121:6. Dice, el sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Hermanos, hay momentos en nuestra vida que llega la fatiga, llega la sombra, llega el momento difícil. Y recuerde que Dios va a estar ahí para sustentarnos, para cuidarnos, para protegernos. Él va a estar ahí a nuestro lado, hermanos. En el verso 7, Jehová te guarda de todo mal. Jehová te guarda de todo mal. Esa frase tranquiliza y quieta nuestros temores. Es hermoso pensar y ver que el Dios creador, el Dios de la historia, es también el Dios personal de cada creyente. Sí, es el Dios poderoso, ese Dios que nos cuida. Pero recuerde, si usted y yo andamos en mal camino, difícilmente Dios nos va a cuidar, porque esos caminos nos llevan a ciertas consecuencias. A ciertas consecuencias. Hermanos,
déjeme decirle, todo lo que Dios deja pasar por las mallas de su protección es para nuestro bien. Romanos 8:28 nos dice que todas las cosas, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto a lo que conforme con sus propósitos son llamados. Hermanos, me llamó la atención eso. Todo lo que Dios permite y deja pasar por las mallas de su protección. Sí, en esta semana le pregunto, ¿qué fue lo que Dios dejó pasar por las mallas de su protección? Tal vez en su salud, algo dejó pasar Dios. ¿Será para que usted más confíe en Él y se entregue más a Él? ¿Será que Dios dejó pasar una prueba? ¿Será que Dios dejó pasar un momento difícil en su vida? ¿Para qué fue que Dios dejó pasar esa circunstancia en su vida? O tal vez pensará usted en este momento, hace años pasé un momento difícil en mi vida y ahora Dios me permite confortar a un hermano. Me permite Dios confortarlo, me permite Dios instruirlo para que él pueda pasar ese momento difícil de la aflicción que está pasando. Hermanos, le pregunto, para ir concluyendo, ¿qué ha dejado Dios pasar en esta semana por las mallas de su protección para con usted y para conmigo? La enseñanza central de este salmo la encontramos en el versículo 5. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. La firme confianza es saber que la mano de Dios nunca nos abandona, que es el mismo todopoderoso Señor que nos cuida y nos protege. Sí, la raíz de la palabra guardar es shamar, que significa mantener, preservar, proteger, vigilar y poner a salvo. Dios es nuestro protector. Le pregunto en esta semana, ¿cuántas veces Dios le puso a usted a salvo? ¿Cuántas veces usted en un momento de debilidad o dificultad, Dios le trajo a su vida un versículo de la Biblia y usted pudo pensar y meditar y ver las consecuencias que tal vez ese pecado podía traer a su vida o esa circunstancia podía traer a su vida y Dios le puso a salvo? Sí. ¿Cuántas veces Dios nos ha puesto a salvo? ¿Cuántas veces el Señor nos ha protegido? ¿Cuántas veces Dios nos ha, déjeme decirle, cuidado? Y para concluir, le digo, ¿en quién está confiando usted? ¿En cuál Dios? ¿En el Dios de la Biblia? ¿Sí? ¿O en el Dios de este mundo y su sistema? Le invito a inclinar su rostro y orar. Y en este momento, hermano, hermana, analice su corazón con la palabra de Dios. Y si hay algo que usted tiene que en esta mañana poner ante el altar de Dios, sea un pecado no confesado, sea una actitud difícil en su vida, sea una falta de confianza, no sé qué es lo que Dios le está poniendo a usted en su corazón en este momento. Venga al altar de Dios en este tiempo y entregue esa circunstancia en su vida. Confíe y dependa de Dios en todas las circunstancias que atravesamos. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias, oh Señor, porque es perfecta. Gracias, oh Padre, porque tú nos cuidas, tú nos proteges. Ayúdanos a honrarte y glorificarte. Que tu palabra pueda haber hablado a nuestros corazones en esta mañana y podamos salir edificados y ser diferentes y que tomemos decisiones para nuestro diario vivir. Te lo pido, infinitas gracias, y te damos por este tiempo la honra y la gloria solamente a ti, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, esperamos de que usted esté gozoso de haber participado en este tiempo de la enseñanza
Y a la vez quiero invitarle para que hoy a las 5 iniciamos una serie que, déjeme decirles, no se la pierda. Vamos a hablar que Dios provee y vamos a verlo de un punto de vista diferente. Entonces yo le invito para que usted a las 5 esté preparado con su Biblia y dispuesto para aprender de la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga y que tengan una muy buena, linda tarde. Bendiciones. Al ciego lo hizo ver, entonces